Pero yo hoy quiero mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras que eso que ellos dicen es falso de toda falsedad. Eso no es verdad. Les voy a mostrar que los primeros cristianos enseñaban lo mismo que enseña la Iglesia Católica, que no ha cambiado. Es más todavía, que los primeros cristianos estaban muy unidos a la Virgen María. Y no entendemos por qué los evangélicos que se llaman cristianos odian a la Virgen María. Y no entendemos cómo ellos que se llaman evangélicos, que yo por eso no los llamo evangélicos, los llamo evangélicos, porque ellos no creen lo que dice el Evangelio. Les voy a mostrar con pruebas. Ellos no creen lo que dice el Evangelio. Engañan a los tontos, pero no creen lo que dice el Evangelio. Voy a comenzar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Pero antes de leerlo, quiero decirle que los Hechos de los Apóstoles se llaman Hechos porque fue lo que ellos hicieron y quedó registrado. Pero esos Hechos de los Apóstoles no se escribió en el tiempo de Jesús. Ya Jesús había muerto cuando se escribió los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen unos años más, otros años menos, pero aproximadamente eso se escribió, pónganle ustedes, 30 años después que Cristo había muerto. Unos más dicen, otros menos, pero aproximadamente unos 30, 40 años después que Cristo había muerto. De modo que ya no existía Jesucristo, ya algunos de los apóstoles habían muerto, y existía las primeras comunidades cristianas, de aquellos que usted y yo escuchábamos a los evangélicos decir, esos éramos nosotros, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, si lo encuentran por ahí, y ya tienen lista la que les dije que íbamos a comenzar. Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, por ahí, dice, a ver. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Aleluya, gloria al Señor. Eso éramos nosotros los evangélicos, porque fue allí donde se le llamó en Antioquía por primera vez a la iglesia. ¿Cómo se le llamó? Cristianos. Entonces ellos dicen, los cristianos somos nosotros, y los católicos dicen, eso sí sabe, eso sí sabe. Bueno, es verdad que ahí en Hechos de los Apóstoles, que se escribió 30, 40 años después de Cristo, ya Cristo había muerto, algunos apóstoles también. Oye, y se escribió lo que los primeros cristianos vivían, y se les llamó allí en Antioquía, a la iglesia de Cristo se le llamó cristiano. Entonces, ¿cómo ellos utilizan la frase cristiano? Y dice, mi tía se metió a cristiana, era católica y se metió a cristiana. ¿Sí? Hasta los mismos católicos dicen, es que mi hija se metió a cristiana. ¿Qué era? Era católica. Y usted no sabe que los primeros cristianos se llamaban católicos. Y usted no sabe que los únicos cristianos que vienen desde Cristo son los católicos, pero que ellos agarran el nombre de cristianos, se lo colocan como una etiqueta, cristiano evangélico. Pero ya se dieron cuenta que es Hechos de los Apóstoles que llamó a la primera comunidad de cristianos, lo llamó cristianos, ¿verdad? Bien, a la iglesia de Cristo. Pero lo que no saben ellos es que esos mismos cristianos no eran los cristianos evangélicos, porque en Hechos capítulo 1, versículo 14, van a mostrar que esos cristianos tenían y amaban
y oraban con María. ¿Lo quieren ver? Para que ustedes descubran que no son los evangélicos. Hechos 1:14, venga para acá. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Mire cómo se le quitan las mentiras a los protestantes. Véanlo, con la lupa, pongan la lupa. Todos estos, los primeros cristianos, perseveraban significa todos los días, constantemente, unánimes en oración. Unánimes en la oración. Hasta ahí los evangélicos pueden decir, éramos nosotros, aleluya, gloria al Señor. Los cristianos, ya va un momentico, no me empujen, vamos despacio. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con María, la madre de Jesús. ¡Caramba! O sea que la iglesia aquella que por primera vez se le llamó cristiano, no eran los evangélicos. Era una iglesia que oraba, y como en todas las iglesias, muchas mujeres. Pero lo más característico de esa iglesia es que ahí estaba la madre de Jesús. Y por eso nosotros podemos observar que todas las sectas sacan a María, porque no son la de Cristo, no son la iglesia de Cristo. La única iglesia que tiene a María como las primeras comunidades cristianas donde se le llamaron cristianos es la iglesia católica. Entonces los verdaderos cristianos oraban siempre en compañía de algunas mujeres, pero de modo especial estaba la Virgen María. Eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Ahora no entiendo por qué los evangélicos se llaman cristianos y sacan a María. Sí entiendo por qué. ¿Saben por qué? Porque ellos, como no vienen desde los apóstoles, ellos encontraron Hechos 11:26, que las primeras comunidades cristianas le llamaron a Antioquía por primera vez cristianos a la iglesia de Cristo. Entonces ellos se agarran el título y se ponen cristianos, pero no lo son. Porque ¿dónde estaban en el año 1000? En el año 1942, 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, ¿dónde estaban los evangélicos? ¿En qué parte del mundo? ¿Cómo se llamaba su pastor? ¿Qué iglesia tenía? ¿En qué parte? ¿Qué templo tienen de esa fecha? ¿Y por qué la Santa Madre Iglesia Católica sí? Sabemos qué papa existía, en qué parte del mundo, en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1492, qué papa existía, qué dijo, qué hizo. Y tenemos templos de esa época. A la prueba me remito. Entonces podemos descubrir que cualquiera se puede llamar cristiano. Hasta los políticos se llaman cristianos. Hay un presidente por allá en un país que se llama Venezuela, que se llama cristiano. Hace todas las barbaridades habidas y por haber y se llama cristiano, creyente en Cristo. Pero bueno, así cualquier persona se pone el título de cristianos. Lo más difícil es que un protestante me demuestre a mí que ellos son los cristianos de la primera comunidad cristianas. Pero ojo, mire que no tengo constancia solamente en Hechos de los Apóstoles. Tengo constancia en otros libros importantes como la primera comunidad cristiana amaban a María, respetaban a María, y María era una ficha muy importante para ellos. Fíjense ustedes San Lucas. Pregunto, ¿San Lucas fue evangelista o San Lucas fue apóstol? Evangelista. O sea que San Lucas no fue apóstol, no conoció a Jesucristo, pero escribió la vida de Jesucristo. ¿Y cómo escribió la vida de Jesucristo? Sencillo. Lucas capítulo 1, versículo 1 nos dice cómo fue que él la escribió. Él no lo vio, pero él escribió después que Cristo había muerto. Un tiempo también después que Cristo había muerto.
Póngale también para no pelear unos 30 años después que Cristo había muerto, y escribe San Lucas. ¿Y cómo hizo San Lucas? A ver, ¿qué fue lo que hizo San Lucas para escribir? ¿Inventó? No. Según dice San Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, él comenzó a investigar cuidadosamente a los primeros cristianos, a ver cómo era la vida cristiana, cómo fue Cristo, cómo predicó Cristo, cómo actuaron los apóstoles de Cristo. Él lo investigó y comenzó a escribirlo, se llama el Evangelio de San Lucas. Pero ojo, él no lo vio, él no estaba, a él se lo contaron después de haberlo investigado. Y vamos a ver si eran los evangélicos los primeros cristianos. Entonces llegó San Lucas y le dijo a los evangélicos: mire, voy a escribir sobre Jesucristo, cuénteme, ya que ustedes son los primeros cristianos, cuéntenme cómo fue. Y comenzaron los evangélicos a dictarle y San Lucas a escribir. Tampoco eran los testigos de Jehová, tampoco los pentecostales, tampoco los adventistas, tampoco los mormones. Van a ver que eran católicos. Y van a observar por qué. Venga como dice San Lucas 1, capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con su... Él no lo vio. Se lo enseñaron los que sí lo vieron desde el principio con sus propios ojos. Vieron desde el principio con sus propios ojos. Y fueron ministros de la palabra. Y esos que lo vieron, lo predicaron, lo enseñaron, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado... Subráyenlo. Me ha parecido también a mí... Después de haber investigado... Subráyenlo. Me ha parecido también a mí... Después de haber investigado... ¿Se da cuenta que él no lo vivió? Él lo investigó. Y eso deberían hacerlo los evangélicos. Investigar. Cualquier cristiano que quiera ame la verdad debe investigar. No es que me digan: yo vengo de Cristo, aleluya, gloria al Señor. No, yo tengo que investigar. Porque todo el mundo dice que viene de Cristo. Los testigos de Jehová dicen que viene de Cristo. Los pentecostales vienen de Cristo. Los adventistas vienen de Cristo. Los mormones, cualquier tonto viene de Cristo. Funda una iglesia y viene de Cristo. Pero hay que investigar. San Lucas lo investigó. ¿Y para qué lo investigó? Para escribirlo. ¿Y para qué lo escribió? Pongan cuidado. Con diligencia todas las cosas... No lo investigó así por encimita. Con diligencia todas las cosas. Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que... ¿Para qué? Esto es lo que me interesa a mí. ¿Para qué lo investigó y lo escribió excelentísimo Teófilo? ¿Para qué? Para que conozcas... Subráyenlo. Otra vez. Para que conozcas. Y cuando usted lo conozca, no le van a meter gato por liebre. Cuando usted lo conozca, va a darse cuenta que los protestantes son unos mentirosos. Porque usted conoce el Evangelio. Después de haberlo investigado, después de haberlo estudiado, entonces ustedes no le van a caer a mentiras. Para que conozca bien. Para que conozca bien. Para que conozca bien. Porque si no lo conoce bien, mañana se va a meter a testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, retorno de Cristo y pare de contar. ¡Oh, no! Ese es el problema que tenemos. Que eso se llama católico ignorante por no haber investigado las cosas bien desde el principio. ¿Me captan la idea? Otra vez.
para que conozcas bien la verdad de las cosas. Y si no estudia y si no investiga, va a estar en la mentira. La manera para usted estar en la verdad de las cosas es estudiar, investigar cuidadosamente, como yo lo estoy haciendo. Y yo se lo sirvo ya en bandeja de plata o en bandeja de oro, para que ustedes lo vean, lo estudien, lo conozcan y no se dejen engañar. Pues bueno, ya San Lucas lo investigó. ¿Y para qué? Lo investigó, ¿y qué más? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Le dieron catequesis para primera comunión, fue instruido a lo largo de su historia. Ahora viene un evangélico diciéndole que ellos son los cristianos. Y los católicos que no están instruidos dicen: mi mamá era católica y se metió a cristiana. La ignorancia es atrevida, escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Era católica y se metió a protestante. Sigue siendo cristiana, porque si fue bautizada en la iglesia católica, sigue siendo cristiana, pero ahora es protestante. Pero los protestantes, para engañar al tonto, dice: era católica y se metió a cristiana. Ajá, ¿se dieron cuenta? San Lucas no vivió eso, él lo investigó y lo explicó. ¿Quién se lo contó a San Lucas? Los primeros cristianos. ¿Y qué le contaron los primeros cristianos a San Lucas? Vamos a ver, porque a San Lucas le contaron sobre Jesucristo, ciertamente. Pero no le hablaron solamente sobre Jesucristo, no le predicaron solamente sobre Jesucristo, le predicaron también sobre la Virgen María, porque los primeros cristianos predicaban sobre la Virgen María. Y que un protestante me diga que es mentira, y le tapo la boca con pruebas. Las primeras comunidades cristianas, de las cuales San Lucas dice que él investigó cuidadosamente, de aquellos que vieron y fueron ministros de la palabra, hablaban sobre la Virgen María. ¿Hablaban barbaridades como hacen los evangélicos? ¿O hablaban cosas bonitas como hacen los católicos? Vamos a investigar. Lo escrito está. Yo me voy a detener en palabras muy bonitas que dice la Biblia sobre la Virgen María. Recuerden, se lo enseñaron a San Lucas. Él no conocía el Evangelio, a él lo evangelizaron, a él le predicaron y él le escribió, y lo que él escribió ahora es el Evangelio de Jesucristo. Que por cierto, los evangélicos no son evangélicos, son evangélicos porque no creen en el Evangelio. El Evangelio habla sobre María y ellos dicen que el Evangelio no habla sobre María. El Evangelio dice que María es una persona muy importante y ellos dicen que María no es importante. El Evangelio dice que María es bendita entre todas las mujeres y ellos dicen que María es una mujer cualquiera. El Evangelio dice que María es la madre del Señor, la madre de Dios, y ellos dicen que María no es madre de Dios. El Evangelio dice que nosotros tenemos que admirar a María y decir: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Y ellos dicen que no, que María hay que tirarla a la basura. Pero ustedes verán lo que dice el Evangelio, para que descubran que los protestantes son evangélicos de palabra, pero de verdad no creen en el Evangelio. A las pruebas me remito. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre la Virgen María que a mí me impacte? Se la voy a dar desordenadamente de San Lucas. Él lo investigó. El capítulo 1, versículo 30, a mí me fascina. A mí, Luis Eduardo Jaime Toro, me fascina. Y es lo que más me mueve a amar a María. Es lo que más me mueve. Vengan, escúchenlo. Lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron. Dale. Entonces el ángel le dijo. El ángel, a San Lucas le contaron que Dios mandó un ángel a María, la Virgen, y el ángel le dijo a María: a ver, díganme ustedes que tienen la capacidad de pensar, si son palabras bonitas o son palabras feas, si son las mismas palabras que enseñan los evangélicos, que predican los evangélicos, o son las palabras que predican los católicos. A la prueba me remito.
Eso lo escribió San Lucas, se lo contaron a él los cristianos. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué decían los cristianos? ¿Qué le enseñaron a San Lucas cuando lo estaban evangelizando? Que María, la Virgen, había hallado gracia delante de Dios. ¿A ustedes no le dicen nada esa frase? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto lo predica los cristianos verdaderos, la Iglesia Católica. María halló gracia delante de Dios y por eso la tenemos con nosotros, porque ella halló gracia delante de Dios. Pero, ojo, los protestantes cumplieron 500 años de existencia. Ahorita van a cumplir 500 y no sé cuántos años, 500, no sé, 500 y piquitos. El 31 de octubre, el día de Satanás. Es el cumpleaños, tenemos que prepararnos para cantarle el cumpleaños de nuevo a los protestantes. Yo se lo canté el año pasado. Este año se lo tengo que cantar de nuevo. Están por cumplir años. El día del diablo cumplen años los protestantes. Nacieron los protestantes. Fue el día en que el papá de los protestantes, Martín Lutero, dividió la iglesia y proclamó la división completa de la iglesia. Se separó de la iglesia. Se llama división. El 31 de octubre, día de Satanás. Bueno, observen entonces que los protestantes no enseñan lo que dice el Evangelio de San Lucas, después de haberlo investigado cuidadosamente, que María halló gracia delante de Dios. Y ellos dicen que no. María es una mujer cualquiera, Dios no ha puesto el corazón en la Virgen María, la mirada de la Virgen María. No halló gracia. Y nosotros los católicos decimos, María halló gracia delante de Dios. Los protestantes llevan 500 y pico de años y todavía María no ha hallado gracia delante de ellos. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Sabe qué es lo que me importa a mí? Que María halló gracia delante de Dios. Y se lleva 2000 años predicando que María halló gracia delante de Dios. ¿Por qué los protestantes no predican este Evangelio de San Lucas? Que María halló gracia delante de Dios. Y si halló gracia delante de Dios, tiene que hallar gracia delante de los cristianos. ¿O es que los cristianos son más grandes y poderosos que Dios? Si halló gracia delante de Dios, debe hallar gracia delante de los hijos de Dios. ¿O no? Son más papistas que el Papa. Halló gracia, María halló gracia delante de Dios, pero delante de los evangélicos todavía no ha hallado gracia. Todavía la odian y la rechazan. Y no es que son cristianos evangélicos. Evangélicos sí, pero evangélicos no. Porque el Evangelio dice que María halló gracia delante de Dios. Y ese hallar gracia, halló gracia, significa que le cayó bien a María, que Dios puso la mirada en ella, que Dios se enamoró de ella, que Dios la escogió, halló gracia, le cayó bien, halló gracia. ¿Cuántas cosas quiere decir esa palabra? Y María la Virgen halló gracia en los católicos, tan así que la tenemos en la casa y la tenemos en la iglesia, porque halló gracia a los ojos de los católicos, igual que halló gracia a los ojos de Dios. Entonces capten. Luego, la Biblia va a decir, la misma Biblia Reina Valera, que María es la madre de Dios. Y los evangélicos dicen que la Biblia no dice que María es madre de Dios. Y si es madre de Dios, por lógica y razonable, ellos no pueden decir que María es madre de Dios, porque si dicen que María es madre de Dios, ellos le tienen que respetar la madre a Dios. Entonces ellos tienen que decir, María no es madre de Dios, para yo poder insultar a María. Y si yo la insulto, no estoy insultándole la madre a Dios. Pero ustedes verán
según la Biblia, le voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 31 que sigue, usted va a ver que el ángel le va a explicar que el niño que va a nacer, ¿qué pasará? ¿Es hijo de quién? ¿Cómo va a ser la cosa? Venga, el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Escuche lo que viene, atención. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Sigue. Y el Señor Dios. Atención. Vamos a ver a quién llama la Biblia el Señor. A ver. Y el Señor Dios. otra vez. Y el Señor Dios. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor Dios. Según la Biblia Reina Valera, ¿quién es el Señor? Dios. Entonces dice, y el Señor, si no saben quién es el Señor, Dios. Dios es el Señor. Y el Señor Dios. Entonces, según la Biblia, el Señor es Dios. Según los protestantes, el Señor no es Dios. Pero la misma Biblia de ellos dice que el Señor es Dios. Y los protestantes dicen, mire, es que la Biblia dice que María es madre del Señor, pero no dice que es madre de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es el Señor? ¿Otra vez? Dios. No. Y el Señor Dios. ¿Quién es el Señor? Dios. Así se le tapa la boca a los mentirosos. ¿El Señor? ¿Quién es? Dios. Y no solamente en este versículo. Miren el versículo 38. El 38. A ver quién es el Señor. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. ¿La sierva de quién? Del Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. Entonces mira que la Biblia dice que el Señor es... ¿Se acuerda tanto Tomás? Señor mío. Bueno, vean el versículo, venga, no se me vaya. El versículo 45. El versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Versículo 46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Ahora el versículo 43. Cuando dice que María es madre de quién. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Y por qué los evangélicos dicen que María no es madre de Dios, sino del Señor? Pero si la Biblia dice que el Señor es Dios, la misma Biblia de ellos, y no tenemos que ir tan lejos, cerquitica. ¿Se da cuenta que estoy leyendo los versículos cerquitica? O sea, que la Biblia está diciendo que María es madre del Señor, que es Dios. Y según San Lucas, a él le enseñaron que el Señor era Dios. Y luego le enseñaron por qué María era importante para los primeros cristianos. ¿Por qué los primeros cristianos estaban con María? Porque María era la madre de Dios, el Señor. Ahí es donde los católicos decimos: yo no me meto con esa mujer, porque esa mujer es la madre de mi Señor, que es Dios. Y los protestantes dicen: no, ella no es la madre del Señor, que es Dios. Y entonces yo la puedo tratar mal y ya con eso me libré
ya el Señor que es Dios no se va a molestar conmigo. Pero es la Biblia, no soy yo. Pero eso se lo enseñaron los primeros cristianos. Los primeros cristianos le enseñaron a San Lucas que María era madre de Dios. ¿Por qué los evangélicos ahora enseñan otra cosa? Si no está en el evangelio, no me crean. ¿Se dan cuenta que los protestantes no son evangélicos? Son evangélicos. Utilizan el evangelio para engañar a los tontos, pero cambian el evangelio y no predican lo que dice el evangelio. Pero miren, a San Lucas le dijeron que María era una persona muy importante. El 43 de nuevo, o lo lee desde el 42. Le dijeron que María la Virgen era una persona muy importante. Para la muestra un botón. Una mujer llamada Santa Isabel recibió la visita de la Virgen María. Y cuando la Virgen María la visitó, ¿se acuerdan que el niño saltó de gozo en su seno? Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Por casualidad? No, porque la visitó la Madre de Dios. Y luego la Biblia dice que Isabel se preguntó, ¿y quién soy yo? O sea, se sintió chiquitica delante de María. Ojo, ¿y saben quién era Santa Isabel? Dos cosas más importantes que cualquier otra mujer. Uno, que era anciana. Y María era una jovencita y le debía respeto a la anciana. Dos, era la esposa de Zacarías. ¿Y saben quién era Zacarías? Sacerdote. Y merecía respeto la esposa del sacerdote. María le debía respeto a Santa Isabel, pero Santa Isabel, siendo la esposa de Zacarías, sacerdote, y siendo anciana, cuando vio a la jovencita, 15 años tendría a lo mejor la Virgen María, se sintió chiquitica y dijo, ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Teológicamente está diciendo que todo cristiano que tenga el Espíritu Santo se reconoce chiquitico delante de la madre del Señor. ¿Me captan la idea? Escúchenlo para que vean, escúchenlo. Y eso está en la Biblia protestante. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Ojo, los primeros cristianos le contaron a San Lucas que María era bendita entre todas las mujeres. Y lo escribió. ¿Otra vez? Bendita tú entre las mujeres. Eso le contaron a San Lucas. Pregunto, ¿eso lo enseñan los evangélicos? ¿Eso lo enseñan los católicos? Sí. Ah, entonces los primeros cristianos no eran evangélicos, eran católicos. Bendita tú entre las mujeres. ¿No es eso lo que repetimos cuando rezamos el Ave María? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Después de haberlo investigado cuidadosamente desde el principio y lo hubieran escuchado del labio de aquellos que sí lo vieron y que fueron testigos y predicadores del Evangelio. ¡Ah, caramba! Aquí dice la Biblia que María es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué los católicos amamos y respetamos a María? Porque la Virgen María es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué la amamos y por qué la respetamos? Porque dice la Biblia que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres. ¿Y qué es lo que hacemos los católicos? Exactamente, decir que ella es bendita, no maldita, sino bendita entre todas las mujeres, y la resaltamos entre todas las mujeres y la alabamos entre todas las mujeres. Pero es que ya la alababan los primeros cristianos, pero es que San Lucas lo escribió, está plasmado y usted y yo podemos hacerlo. Ella es bendita entre todas las mujeres. Pero ojo, San Lucas le dijeron que ella era bendita entre todas las mujeres, al igual que bendito era Jesús. Ponga cuidado, otra vez. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
¿Se da cuenta que Jesús también es bendito? Es bendito Jesús y es bendita María. Así lo dice el Evangelio. Pero para los protestantes es bendito Jesús, pero María no. Y María es bendita entre todas las mujeres. Y para los protestantes María es una mujer cualquiera. ¿Dónde lo leyeron? Que me digan el capítulo y el versículo donde lo leyeron. Eso no existe, eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es que María es bendita entre todas las mujeres. ¿Qué no entienden de ahí? Díganme qué es lo que no entienden. Y bendito es el fruto de tu vientre. Ese es el colmo. Que dice que María es bendita y tenemos que aceptar que ella es bendita, como bendito es Jesús. ¿Por qué? Porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por el fruto. El fruto es bendito. La madre es bendita. Bendito el fruto de tu vientre. Ah, pues sí, bendito el fruto. Quiere decir que María es el árbol que dio ese fruto. Y si el fruto es bueno, el árbol es, porque el árbol se conoce por su fruto. Por eso la Biblia habla que Jesús es el fruto de María, diciendo la explicación de por qué María es bendita entre todas las mujeres. ¿Otra vez? Bendita tú entre todas las mujeres. Ese es el árbol. Y bendito el fruto de tu vientre. Jesús es el fruto. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Lo dijo el maestro. El árbol se conoce por su fruto. Miremos el fruto. Jesús es el fruto de su vientre y es bendito. María es el árbol. Ese árbol es bendito.